hablar del actual proceso constituyente. Ahí Leslie Briceño con su cortina musical, que antes de todo, Leslie, estábamos hablando, ¿qué es lo que has visto que ha subido más? Los embutidos, todo lo que tiene como el jamón de pavo, esas cosas, está a un precio bastante exorbitante en relación a lo que habían visto hace algunos meses atrás. Sí, es complejo lo que se está viviendo porque se mezcla de una u otra manera con todo lo que estamos viviendo con el ámbito político, que claramente genera una incertidumbre, lo que está ocurriendo actualmente con este proceso constituyente, que es importante, y lo señalabas antes de entrar acá al espacio, este es un proceso totalmente nuevo, se cierra luego del 4 de septiembre lo que se inició anteriormente y acá ya partimos borrón y cuenta nueva. Exacto, o sea, efectivamente, primero, todas las cosas nos van a afectar en términos económicos, políticos, siempre están generando repercusiones. Y claro, estábamos conversando antes de partir de que el plebiscito de entrada que se llevó a cabo el año 2020 es un plebiscito que indicaba, y la reforma constitucional que se plantea a partir de noviembre del 2019, es una reforma que dice ese proceso constituyente termina el 4 de septiembre, en este caso, cuando era el plebiscito de salida. Y si se rechazaba el proyecto de la nueva Constitución, se decía, ok, entonces continuamos con la antigua. Sí. Sin embargo, obviamente todas las fuerzas políticas en general, con excepción de los sectores más extremos, las fuerzas políticas estaban sumamente claros y de acuerdo, incluso y el compromiso era por el lado de la centro derecha y algunos sectores de la izquierda, de la centroizquierda, era rechazar para reformar, o sea, sí, iniciar un proceso nuevo, y ese es el proceso que estamos viendo ahora, que costó más de varios días. Casi 100 días. Casi 100 días, exactamente, en que saliera luz blanca, luz verde, no sé, humo blanco, ya uno a veces no sabe cómo definirlo. Pero que, ojo, el proceso todavía no se ha cerrado, porque esta es una propuesta de reforma constitucional que probablemente va a tener un mayor nivel de debate que la que fue para noviembre del 2019. Ese acuerdo fue rápido, fue firmado, probablemente muchos de ustedes se acuerdan, de madrugada, y esto sí, estaban los votos comprometidos. Esto es, y así se va a sellar. Sin embargo, ahora, si bien estamos claros que los votos probablemente se va a aprobar, hay ya algunas voces, por ejemplo, dentro del Partido Comunista o de algunos sectores más de la izquierda, que buscan incorporar algunas reformas, entre comillas, a este mismo acuerdo, especialmente todo lo que tiene que ver con mejoras de redacción. Exactamente, mejoras de redacción, porque hay cosas que probablemente para algún sector político puede significar que está demasiado entrampado y que hay poca posibilidad de flexibilizar lo que después pueda quedar en el documento escrito. Por otro lado, de otros sectores también, tanto dentro del gobierno como de la derecha, dicen que no, que este acuerdo es finalmente un acuerdo que se llegó en un consenso después de una discusión larga, y que finalmente claro, obviamente pueden haber algunas reformas, especialmente sí, cuando se inicia, cómo se va a iniciar, si es que efectivamente hay alguna modificación específica, cómo se va a hacer, si sobre la paridad o cosas por el estilo, pero que a grosso modo el acuerdo ya debería de aprobarse lo más rápido posible para hacer el llamado a elecciones y todo lo que implica con la máquina política y de la burocracia que eso conlleva. Sí, algo importante y que no quiero dejar pasar tiene relación con lo que ha indicado Data Influye. El 50% de los encuestados se encuentra desfavorable que expertos sean nombrados por el Congreso. Un 78% se mostró a favor de un plebiscito ratificatorio final, porque por eso te hacía esta consulta al inicio de que ahora estaba empezando un proceso totalmente nuevo. Uno termina escuchando los comentarios a través de redes sociales, lo que uno va conversando también con cercanos, que esto termina en manos de los políticos, donde cuando se inicia este proceso se buscaba que la ciudadanía fuera representada con entes, personas comunes y corrientes o dentro de la especialidad, lo que se buscó con el proceso anterior, pero es ahí complejo lo que se está dando ahora con esto elegido por la ciudadanía, con este panel de expertos, esta híbrido que estamos armando hasta ahora. Claro, alguien podría decir es como esa convención mixta que en un momento apareció en esa primera papeleta. Efectivamente, este comité de expertos genera mucha reticencia, porque ¿quién va a definir quiénes son los expertos? Finalmente es el Congreso. Y sabemos que hay una crisis de confianza
la institución, hay una crisis también de representatividad, hay una crisis de legitimidad del Congreso que es bastante grave. Son las instituciones políticas más desprestigiadas en nuestro país y con menor niveles de confianza. Entonces, aquí ¿qué va a ser clave? Va a ser clave de que el sector político también, tanto de derecha como de izquierda, se ponga de acuerdo, y todo el sector político que está en el Congreso y también algunas fuerzas extraparlamentarias, se pongan de acuerdo qué es lo que se va a entender por experto. Porque el experto va a ser un expresidente, una expresidenta, el experto va a ser un profesor de Derecho Constitucional, el experto va a ser alguien de los think tanks famosos que existen en nuestro país de distintas corrientes políticas, el experto va a ser alguien especialista en Derecho Internacional, por ejemplo, porque también tiene que verse algunas áreas. Entonces, yo creo que lo más importante tiene que ver con eso. Y probablemente, esto es solo una percepción, probablemente se llegue a incluso un acuerdo dentro de las fuerzas del Congreso para poder que estos expertos representen, primero que nada, una pluralidad de pensamiento, pero también una pluralidad de instituciones. Por ejemplo, representantes tal vez de las universidades, tanto tradicionales como no tradicionales, tal vez representantes... que fueron las mejor evaluadas también en la última encuesta. Exacto, tal vez también expertos, y obviamente expertos en el área, probablemente necesitamos expertos en temas de derecho constitucional, necesitamos expertos también, porque hay algunos temas que están dentro de este marco de acción, que se dijeron, estas cosas tenemos que tenerlas sí o sí. Entonces, tal vez expertos en temas medioambientales, porque... derecho medioambiental, que es algo relativamente nuevo. Probablemente llamar una especie, a pesar de que es una palabra como antigua, una especie de consejo de notables. En ese consejo de notables, un grupo de personas que sean reconocidas en términos por sus características intelectuales, por sus características quizás vinculadas con su experiencia, pueden ser personas vinculadas y que se puedan llamar, por ejemplo, un Gastón Sublet, ¿ya? Que es bastante transversal y que reúne muchas características pertinentes para poder integrar esto. Pero, ¿qué es lo que es clave? ¿Qué es lo que yo voy a definir como experto? Yo creo que ahí, y yo entiendo la ciudadanía cuando dice, los resultados de la encuesta Data Influye, cuando dice, no me gusta esto. ¿Por qué? Porque podría venir a reflejar un poco la misma composición del Congreso y nos encontramos con rostros conocidos. Pero va a haber que ver finalmente cómo resulta eso. Sí, como tú señalas, también estos expertos de qué área, porque si pensamos, y acá pensando muy en voz alta, lo que se ha dado en este último tiempo o lo que la propuesta anterior generó controversia tiene que ver con temáticas de salud, temáticas medioambientales, pueblos originarios, lo que significa educación, que son como siempre los ejes fundamentales, lo que hay en torno también con la equidad. Entonces, a ir viendo cómo vamos armando este rompecabezas, porque dentro de estas cifras, el 69% indica que quieren que todo el proceso se resuelva durante el 2023, con un 23% ahí desfavorable y un 9% que indica que no sabe. Por eso mismo queremos revisar también las fechas que hay hasta el momento de lo que se dijo con este acuerdo, cómo se va a ir desarrollando este itinerario constitucional, porque evidentemente nos deja, o esto igual ayuda a generar un poquito de certeza respecto a lo que pueda ocurrir ya el próximo año, con enero del 2023, con esta instalación de comisión experta, pero estamos aquí al enero del 2023, nada. Menos de 10 días. Entonces, claro, estamos aquí todavía como, ya, ¿en qué vamos? Eso sería ya para el próximo mes, si seguimos avanzando con este itinerario constitucional, porque ya saltamos a abril del 2023, donde sería la elección de consejeros y consejeras constitucionales con voto obligatorio, y también lo que significa cómo vamos a levantar también a estos consejeros y consejeras, cuáles van a ser los requisitos. Sí, ahí hay que mirar, efectivamente se van a elegir. Recordemos que estos consejeros y consejeras van a ser electos en la misma fórmula de los senadores. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a estar votando en esa misma lógica. Y probablemente, tal como se indicó, van a ser a través de representantes finalmente levantados por los partidos, probablemente ahí... alianza, y probablemente nos vamos a encontrar con una fórmula que funcionó bastante bien en algunos ámbitos de lo que fue la elección de los convencionales constituyentes, de levantar candidaturas independientes apoyadas por los sectores políticos, y probablemente se va a... Yo creo que ahí los partidos deberían de hacer un poco el mea culpa y reconocer que quizás las figuras que ellos colocaron en la elección de los convencionales constituyentes el año 2020 no fueron las más adecuadas.
y probablemente ahí mirar mucho más a lo que tiene que ver con la ciudadanía. Lógicamente que van a querer que sus ideas políticas estén representadas, o sea, Sí. es lo más lógico, pero buscar los mecanismos para que esta visión negativa que tuvo la ciudadanía del trabajo de la convención no se vuelva a reflejar en el trabajo de este Consejo Constituyente. Ahora, claro, tendríamos que tener en abril las elecciones y esto significa que la campaña debería partir en marzo. Por lo tanto, estamos bastante con los tiempos bastante justos. Así que probablemente el llamado al Senado es que se apure. Y Cervel, recuerdo que indicó que lo veía poco factible de acuerdo a los tiempos que estamos actualmente tan apresurado todo esto, porque ahí estamos hablando de abril del 2023, pero ya pasamos a la siguiente fecha que nos entrega este itinerario constitucional para el 21 de mayo con esta instalación del Consejo Constitucional. Dentro de las fechas esperadas y estipuladas muy a grandes rasgos. Yo creo que lo que uno espera, evidentemente, como lo indica esta encuesta, gran parte de la población espera que se cierre todo el 2023 porque lo que ha significado esto ya llega a un punto y uno lo conversa y lo habla con la gente en general, de que ya no más, o ya no se está tomando la misma atención y que en un momento era tan positivo que la gente estuviera empoderada, la ciudadanía estuviera conversando de estas temáticas que nos afectan directamente, pero a esta altura ya es como un agotamiento y una cosa que se está extendiendo dentro también de lo desconocido que era para nosotros. Claro, o sea, de hecho en los mismos datos de la encuesta Data Influye señala que un poquito menos de un 40%, no recuerdo si era 36 o 39, ahí tal vez si tienes los datos a mano me lo puedes soplar, considera que el proceso ya no es relevante, el proceso constitucional para ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de que se está extendiendo casi 4 años. O sea, recordemos que esto parte en octubre del 2019 y si el 21 de mayo se está instalando el Consejo Constitucional, vamos a llegar a octubre del 2023 con 4 años desde el inicio del proceso. Entonces es muy extenso y claramente eso hace que la gente ya se desanime, diga, bueno, en realidad hemos vivido estos 4 años sin mayores problemas, ¿por qué no se hacen reformas a la Constitución que existe y seguimos adelante? Porque además genera esa incertidumbre que tú mencionabas al principio. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a seguir ocurriendo? ¿Vamos a tener mayores problemas o no? Sí. Entonces, un poco hay un grupo de personas que señala que mejor esto, terminémoslo aquí y no gastemos plata también. Son recursos además, un 19% dice estar muy desinteresado con todo esto y un 23% desinteresado. Si sumamos ahí 30, 40, claro, casi un 40%. No acordaba el dato. Ahí de cómo se va dividiendo esta encuesta. Tenemos ahí las fechas para ir finalizando también este itinerario. 21 de octubre, entrega de proyecto de Constitución de la República de Chile y finalizamos con este plebiscito de salida el 26 de noviembre, este plebiscito rectificatorio con voto obligatorio dentro del mejor de los escenarios, cumpliendo estas fechas estipuladas que evidentemente sabemos que en el verano también estos recesos y todo va de una manera más lenta, ahora en esta época de festividades. Además, sí, o sea, entre Navidad y Año Nuevo no se hace nada. Semana de receso. Claro, semanas de receso, pero claro, las fechas son bastante acotadas. Probablemente se va a buscar que esa comisión de expertos pueda avanzar realizar la mayor cantidad de trabajo posible, cosa que el Consejo Constituyente se dedique a revisar las propuestas, mirar algunos elementos y profundizar en el desarrollo de los artículos de la redacción del documento mismo. Sin embargo, también hay que pensar de que hay insumos anteriores que se pueden utilizar. Por ejemplo, lo que es no solamente el proyecto de la presidenta Bachelet, el proyecto de Constitución, sino que además también están todos los insumos de los datos cualitativos de los cabildos que se realizaron en el 2016. Sí, por lo tanto, hay información que uno podría decir, ya, ok. Y también volviendo un poco a lo que planteabas al principio, ok, tal vez los expertos no los elegimos democráticamente, tal vez me habría gustado que fuese la ciudadanía con mayor participación, pero tengo insumos de más de 100.000 cabildos que se realizaron, donde están los datos de personas que participaron voluntariamente en forma abierta y que tenemos esos datos, entonces también se pueden utilizar. También está toda la información asociada a las audiencias y las propuestas que se levantaron durante la Convención Constituyente el año pasado. Entonces, tenemos muchos datos y mucha información que probablemente se puede utilizar, se puede sistematizar y eso también puede ayudar a que, si bien tal vez para algunos no es lo que esperaban o lo que querían, sí nos puede ayudar
ayudar a decir, ok, hay un proceso que es, entre comillas, un poquito más intermedio, ¿ya? Para algunos que no querían una convención constituyente, sino que querían algo mixto, pero también estamos incorporando a la ciudadanía de otra forma. Y bueno, también acá una opinión muy personal, somos muy del blanco-negro, muy del sí, no, del apruebo, el rechazo, de lo que podríamos ir aprovechando también de ver alternativas por partes, entre comillas. Si hemos tenido papeletas enormes, quizás ir dividiendo por sectores, nos parece esto, no nos parece, y no todo en un macro que no todo es blanco y negro, si ese es el tema. Exactamente, o sea, también en algún momento se planteó la posibilidad con el antiguo documento, sí, era ir votando por capítulos, por ejemplo. Ok, estamos de acuerdo con esto, no estamos de acuerdo con esto. O también un poco lo que podemos mirar ahora es la necesidad de la búsqueda de los consensos. Y también se pueden ir haciendo, tal vez, probablemente por el itinerario, no se va a poder hacer una pregunta por capítulo, sí, pero sí se puede ir difundiendo de forma mucho más adecuada el texto más macro. Y eso también puede, porque yo creo que una de las cosas que tiene que tomar el Consejo Constituyente, como si uno pudiera darle un consejo, entre comillas, es que no cometan los errores que cometió la Convención. Y la Convención en términos transversales, que fue en algunas cosas pecó mucho de soberbia. Algunos sectores muy atrincherados de yo no quiero conversar con nadie y quiero imponer mis ideas, y otro sector de yo tampoco quiero conversar con nadie, entonces no hago nada y me quedo brazos cruzados. Entonces, una de las cosas que yo creo que tiene que aprender el Consejo es buscar acuerdos y buscar puntos en común. Y ojo, el funcionamiento del Consejo también puede incorporar la consulta probablemente a otros expertos o incorporar tal vez los mecanismos de que funcione, cómo va a funcionar, probablemente tiene que ver con algo que todavía no sabemos cómo lo hace. Sí, y brevemente, Leslie, sabremos lo que ocurra dentro de 16 meses en Perú. ¿Se irá a cumplir estas fechas estipuladas? Porque intenso todo lo que se vive ahí con nuestro país hermano. Sí, es complejo, porque hace 15 días atrás hablábamos de una situación bastante complicada que estaba viviendo Perú. Han fallecido lamentablemente más de 20 personas en las protestas que se han ido desencadenando los últimos días. El gobierno de la presidenta ya ha sufrido varias caídas ministeriales. A 11 días tuvo que recomponer su gabinete. Se adelantaron las elecciones para abril del 2024. En un principio se pensaba o se esperaba que la presidenta finalizara el mandato de Pedro Castillo, pero la verdad, sí, así como respondiendo a la pregunta, yo creo que la situación en Perú es todavía muy incierta. No podemos pensar, proyectar qué es lo que va a pasar de aquí a diciembre del 2023. Probablemente se requiere una mayor estabilización política, social del país. Además que han habido cambios y algunas situaciones que han ocurrido muy rápido. Por ejemplo, el conflicto que ahora está teniendo Perú con México. Sí, que está generando una tensión diplomática bastante enorme y compleja. Se declaró persona non grata al embajador de México. México va a recibir a la esposa y a los hijos de Pedro Castillo. Sí. Los hijos son niños pequeños, así que uno siempre espera que siempre esté protegiéndose a los niños. Pero la esposa de Pedro Castillo también está siendo investigada por delitos de corrupción. Entonces, hay algunas cosas que probablemente va a costar que Perú pueda salir y ahí lo que se requiere, de hecho la discusión que se está teniendo en Perú hoy día también es la volver al bicameralismo, porque uno de los problemas que se está teniendo es el hecho de tener un Congreso unicameral y probablemente vamos a ver transformaciones políticas muy importantes en los próximos meses, que uno espera que eso signifique que haya una mayor estabilidad en las instituciones y en el gobierno, pero nada lo da por asegurado. Sí, dentro de todo lo que indica las más de 20 personas fallecidas, claramente ahí Human Rights Watch ha estado atenta y entregando reportes respecto a la crisis política que se vive ahí en Perú, y al menos ellos han estado actualizando. De hecho, hace 22 minutos, al menos 21 personas, incluidos 4 niños, han fallecido respecto a los reportes que indica esta entidad. Claramente seguimos haciendo seguimiento a lo que está ocurriendo en materia internacional. Te agradecemos, Lelei, como siempre, que nos acompañes, esperando que tengas una muy feliz Navidad y ahí esperar reencontrarnos prontamente el próximo año. Así es, muchas gracias, feliz Navidad también para ustedes y para todos, y que tengan un lindo fin del 2022 y un muy buen 2023. Sí.